Hola amigos, yo soy Mr. 97 y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y sean bienvenidos a esta nueva sección que voy a estar inaugurando en el canal, o mejor dicho, retomando, en la cual vamos a estar haciendo entrevistas a varias personas de la comunidad de Dragon Ball. Como bien dije, esta sección la estoy reinaugurando, ya que hace como unos 5 años había hecho una pequeña sección de entrevistas a varios canales que eran mis conocidos o eran mis amigos y yo quería entrevistar para darlos a conocer un poco mejor frente a mis suscriptores. En esta ocasión voy a inaugurar esta sección un poco mejorada, entrevistando solamente a personas de la comunidad de Dragon Ball, como lo pueden ser youtubers, pueden ser modders, pueden ser influencers dentro de la comunidad de Dragon Ball, pero siempre y cuando formen parte de la comunidad. Y bueno, yo sé que se estarán preguntando, oye Mister, ¿y el Loquendo? ¿Por qué no estás usando Loquendo? Un video de Dragon Ball AF sin Loquendo no es Dragon Ball AF. Yo sé que sonará un poco extraño que use mi voz en un video de Dragon Ball AF, entre comillas, pero esta es una ocasión especial, ya que la persona que voy a entrevistar va a tener que usar el Loquendo, porque como es una persona extranjera, al hacer la traducción tengo que usar el Loquendo para que se comunique de una manera más clara con nosotros. Y bueno, quería iniciar esta sección con un invitado especial, un invitado de lujo, una persona que quizás muchos de ustedes conozcan por mis videos o porque lo conocieron en su infancia con algún video o el videojuego Budokai AF. Y bueno, yo sé que ya para este punto ya deben saber quién es, más que nada por el título. Y sí, me estoy refiriendo a nada más y nada menos que Prince Gas Bellita, el creador de Budokai AF, Budokai AF HD, los videos de Dragon Ball AF como 700 años después, el suicidio de Vegeta o el video del infierno. Así que por favor den una muy cálida bienvenida a mi invitado, mi primer invitado de esta reinauguración de la sección. Prince Gas Bellita, bienvenido compañero, preséntate. Hola amigos, me alegro de exponer mis proyectos actuales en un vídeo público, ya que no estoy publicando mucha información desde hace varios años. Gracias Mr. Raúl97 por esta iniciativa. Como algunos de ustedes recordarán, la mayoría de mis actividades se desarrollaron entre 2006 y 2012. Una vez que cerré mi primer canal de YouTube y aparecieron otros problemas, me retiré un poco a mi vida personal. Pero mientras tanto, nunca he perdido el objetivo principal de publicar mis historias, en las que seguí trabajando en secreto. Al contrario compañero, muchas gracias a ti por haber estado en mi entrevista, realmente me da mucho gusto que tú seas mi primer invitado en esta reinauguración de la sección. Y bueno, antes de comenzar quiero señalar el por qué esta entrevista tiene dos partes. Y es que le hice un total de 30 preguntas a Prince Gas Bellita, obviamente consideré las más importantes o las que estoy más que nada seguro que ustedes tienen dudas, así que bueno. Para este primer video va a constar de la pregunta 1 a la 15 y la segunda parte, que la postearé mañana para que no esperen tanto tiempo, está la pregunta de la 16 a la 30. Y con eso concluiremos lo que viene de la primera entrevista del canal en esta reinauguración. Y bueno, ya sin nada más que decir, comencemos con la primera pregunta, que es la siguiente. ¿Qué edad tienes? Algunas personas creen que soy mayor, pero solo tengo 33 años. Comencé esta aventura cuando era niño. ¿Desde cuándo eres fan de Dragon Ball y cómo lo conociste? Empecé a ver la primera serie de Dragon Ball en los años 90 en la televisión italiana desde el primer episodio. Tenía curiosidad sobre de qué se trataba esta serie y tenía algo de tiempo libre en ese periodo de mi vida, así que le di una oportunidad. De hecho, me convertí en un gran fan desde los primeros torneos Budokai. Lo que vino después con Dragon Ball Z me hizo enamorarme totalmente de la serie. ¿Cómo supiste de Dragon Ball AF? Vi un enorme póster del legendario Super Saiyajin 5 en la ventana de una tienda de cómics local, así que comencé a investigar al respecto. Saber que era un engaño que nunca se habría hecho realidad, me dio una gran motivación para decidir lanzar mi propia versión de las historias de Dragon Ball algún día. ¿Qué te gusta de Dragon Ball en general? Lo que me encanta de Dragon Ball es que logra reunir personas con gustos realmente diferentes. Lo tiene todo, por lo que las personas que aman las peleas y las guerras lo amarán, las personas interesadas en los problemas familiares encontrarán en él una parodia genuina de sus vidas, las personas orientadas a una forma más espiritual de ver la existencia pasarán horas reflexionando sobre el ki y sus posibles aplicaciones. De hecho, Dragon Ball atraerá también a los amantes del diseño, ya que está lleno de máquinas, accesorios, vehículos y armas fabricados con una imaginación totalmente fantástica. La serie también está llena de conflictos interiores y personajes que cambian de opinión sobre las cosas y las situaciones en una evolución interior realmente realista. Es lo suficientemente simple de entender y lo suficientemente complejo como para no ser banal. De alguna manera podríamos decir que el secreto de Dragon Ball es un gran equilibrio.
Akira Toriyama logró reunir todos estos y muchos más elementos en una especie de poema épico moderno que ofrece una visión oriental de la sociedad, el cine y la cultura occidental. Esto es puro genio. Y lo que más me gusta es que en todo ese proceso logra mantener referencias a mitos más antiguos. ¿Qué significa Prince Gas Bellita, o más bien, cómo conseguiste ese apodo? PGV es un acrónimo corto para mis 3 personajes favoritos: Piccolo, Gohan y Vegeta. No quería llamarme Piccolo, Gohan y Vegeta XD, así que elegí primero Prince Vegeta y le agregué el gas, que nuevamente es un acrónimo de mi nombre real. La composición del nombre PGV es una especie de matryoshka, jajajaja. ¿Fue muy difícil crear el mod de Budokai AF? Sí. El punto es que nadie había intentado hacer algo así antes en un juego de Dragon Ball para PS2, así que Skatsa y yo tuvimos que inventar literalmente métodos para editar el juego. Incluso si es cierto que quería reunir a más expertos para explorar el modding del juego de nuevas maneras, la primera razón por la que publiqué tutoriales fue para recordarme sobre cómo realizar ciertos procedimientos. Skatsa fue el primero que logró importar una nueva textura en el primer juego de la saga Budokai. Sí, las primeras pruebas fueron en ese viejo juego XD, pero aún recuerdo cómo él quería renunciar al proyecto cuando no pudo implementar sus ediciones en un juego de forma estable. Luego entré yo y encontré la fórmula mágica. Skatsa y yo no nos conocíamos en persona. Skatsa notó mis primeros avances de Dragon Ball AF en YouTube, por lo que me contactó para conocer sus intentos de modificación y pedirme ayuda, dispuesto a realizar un juego sobre mis animaciones. Por lo tanto, no habría existido todo el mundo del modding de Dragon Ball si no hubiera hecho esos vídeos de AF. Al menos no en el tiempo y la forma en que lo sabemos. ¿Por qué no continuaste la historia después de Evil Goku? Crazy Geutil inventó ese personaje. En ese momento, el espíritu era inspiración mutua del fandom para armar una nueva historia considerando la contribución de todos. Toible hizo lo mismo con Shikor, que no fue diseñado ni inventado por él, sino por un artista anónimo en internet. El nombre Shikor también vino del fandom. No olvides que puse una versión transformada de Shikor incluso en el primer juego Budokai AF, con la apariencia de un demonio híbrido Super Saiyajin Berserker / Super Saiyajin 5, que fue lanzado incluso antes de que Toible comenzara a dibujar su fancómic de AF. Soy positivo con la inspiración mutua, solo estoy tratando de señalar que hablar de derechos de autor en un fandom no tiene mucho sentido. Todos deberíamos ser amigos. Sin embargo, Evil Goku aparece en nuestras modificaciones y tengo la intención de usarlo nuevamente en mis historias, ya que mi historia original sobre él todavía está escrita por mí, solo que no es parte de la saga de Cell, él viene después. ¿Volverá a hacer videos animados de Dragon Ball AF? Sí, ya comencé a trabajar nuevamente en ellos en 2019 y seguiré haciéndolo en 2020. Quiero producir una buena cantidad de cosas antes de publicarlas. Algunos de los nuevos compañeros lanzaron algunas pruebas beta para mostrar sus habilidades de animación siguiendo mis nuevos guiones, lo cual es bueno. Sin embargo, el producto final tendrá una semejanza realmente similar a la serie original. ¿Qué sucedió con el proyecto 2014 de Dragon Ball AF? Subiste un tráiler anunciando el episodio piloto y nunca salió. ¿Qué sucedió? Se trataba de problemas de vida impredecibles. Encontré un nuevo trabajo en ese momento y me fui a vivir solo. Me mudé de mi casa y todo eso me obligó a detener temporalmente mis creaciones. Las cosas fueron más rápido de lo esperado. En el momento en que hice el anuncio, pensé que tenía un año libre para dedicarme nuevamente a mis proyectos. No fue así. Ahora las cosas son más estables. ¿Es muy difícil hacer figuras custom? Hay muchas formas de hacer figuras personalizadas, y ninguna de ellas es fácil. No describiré todo el proceso y las diferentes formas, que merecerían un vídeo por separado, solo para dar una idea genérica. Preferiría un libro guía para que las personas sean realmente capaces de hacer sus propias creaciones sin límites. Hace unos meses publicaste tu primer volumen de Dragon Ball GS a la venta. ¿Acaso pondrás a la venta tus figuras de Dragon Ball F también por Amazon? Lanzaré en Amazon todos mis fancomics, también el de AF, y me alegro de que la editorial Kindle hiciera posible publicar impresiones de buena calidad a costos razonables. La actividad con mayor prioridad para los primeros meses de 2020 será lanzar cómics, por lo que no tengo la intención de volver a trabajar en figuras durante algún tiempo. Sin embargo, siempre usaré eBay para figuras personalizadas, la producción siempre se limitará a algunas piezas y se considerará principalmente a los personajes de mi autoría.
¿Alguna historia o personaje que hayas descartado para la historia de Dragon Ball AF o GS? Majineous fue descartado de AF. Majin Power inventó el concepto básico, yo inventé un poco de la historia a su alrededor. Era como un clon Majin Super Saiyajin 4 de Gogeta malvado, sin límites de tiempo que generalmente afecta a las fusiones. Lo curioso es que básicamente el mismo concepto aparece muchos años después en la franquicia oficial de Dragon Ball Heroes con el personaje llamado Dark Gogeta, que es la absorción de Gogeta Super Saiyajin 4 por parte de Majin Fin. Majin Power y yo ya no colaboramos desde hace muchos años, así que no creo que sea justo seguir usando esta idea. También, en mi opinión, Dragon Ball Heroes ha mejorado mucho a este personaje. ¿Habrá otro mod de Dragon Ball AF? Definitivamente sí. Siempre soñé con un tercer título final para PS2 antes de pasar a los mods para PC. No será pronto, pero se hará. Quiero presentar nuevas animaciones en el juego, y probablemente se basará en Infinite World. La historia de GS es increíble y pienso que debería tener un mod para Budokai 3 o algún juego de Dragon Ball. ¿Hay alguna posibilidad de que esto suceda? ¿De que adapte la historia de GS a un mod? Empecé a trabajar en un mod de GS hace años, pero lo dejé incompleto por falta de tiempo. Podría terminarlo y lanzarlo para celebrar el final de la serie Dragon Ball GS, solo hay que terminar 2 volúmenes más para concluir esa historia y luego podría salir. ¿Personaje favorito de Dragon Ball? Como dije anteriormente, Piccolo, Gohan y Vegeta siempre han sido mis favoritos. Para no ser repetitivo, te diré quién es mi personaje favorito de Super. El legendario asesino Hit del universo 6. Sus poderes me dieron una buena inspiración para pensar en diferentes formas de pelear, realmente lo disfruté.